Vamos con la segunda parte de esta semana. Hablaremos en esta clase de las características de las ciudades españolas, contenido de vuestras páginas 80 y 81. Aquí empezaremos a hablar ya del plano urbano y sus formas. Lo primero que tenemos que hablar es de emplazamiento y situación. Vale. Emplazamiento y situación son dos cosas que se parecen mucho, pero que tienen diferentes connotaciones. Y es, sobre todo, referente a dónde está situada una ciudad. En este caso, emplazamiento sería el espacio físico concreto en el que está una ciudad. Pues si está en un barranco, si está en un valle, si está encima de un río, si está en el bajo del mar, como lo de la Sirenita. Sin embargo, situación sería en relación al entorno geográfico. Por ejemplo, si decimos que está en un valle fluvial, tenemos que decir si está en la parte alta, en la parte baja. Si decimos que está en un barranco, tenemos que decir sobre qué lado del río está. Si está, por ejemplo, en el centro de la península, tenemos que decir está rodeado de otras poblaciones. Sería en relación a todo lo que tiene alrededor, ¿vale? Con lo cual, un ejemplo sería Toledo. Está emplazada en una colina, en un barranco, sobre un río. Esa es su situación, su emplazamiento concreto. Sin embargo, su situación es en la zona central del Valle del Tajo, en el centro de la península ibérica, al norte de la provincia de Ciudad Real. Veis que todo es referenciado con otras localizaciones. Tanto emplazamiento como situación dependen de las necesidades de la ciudad y de las funciones originales que desempeñe. Por ejemplo, en el pasado las ciudades podían tener una función defensiva. Es decir, que cuando se crearan estaban pensadas para ser un núcleo fuerte, por ejemplo, en la Reconquista. Y os pongo el caso más claro, uno de los casos más claros, el de Segovia. Pues al estar con necesidad defensiva, pues lo más fácil es emplazarlo en una colina o en un barranco y estar rodeado de ríos, porque así era mucho más fácil defenderlo, o sea que emplazamiento en una colina, en un barranco, rodeado de un río. Sin embargo, situación en la mitad norte de la península, en la parte sur del Valle del Duero, todo esto. Bueno, seguimos. Las ciudades que tenían función comercial suelen emplazarse cerca del mar o cerca de vías de comunicación. Ejemplo, San Sebastián, en la costa. Ejemplo, todas estas ciudades del Camino de Santiago. El Camino de Santiago era una vía de comunicación fundamental para el comercio, así que las que se sitúan ahí ya está. Por ejemplo, si cogiéramos León, ¿dónde se emplaza León? En una vía de comunicación. ¿Dónde se sitúa? Al oeste de Burgos y al este de Villafranca del Bierzo, por ejemplo. En la actualidad, pues al ser las ciudades multifuncionales, es decir, que ya no tienen, para empezar, no tienen esa función de defensa y combinan esa función comercial con otras funciones administrativas y con otras más pues, culturales, por ejemplo, pues podemos decir que si tienen función predominantemente económica van a estar cerca de vías de comunicación o puertos. Y aquí tenéis un ejemplo, la Ría de Bilbao. Si por el contrario tiene una función administrativa, suelen localizarse en el centro de la comunidad autónoma de la provincia. Y os pongo un ejemplo. Mérida no es capital ni de Badajoz ni de Cáceres, pero como es capital de, bueno, al ser una ciudad importante y que está en el centro de la comunidad autónoma, pues es capital autónoma. Vamos con las edificaciones urbanas, es decir, los edificios que hay dentro de la ciudad. Hay varias características que condicionan cómo son los edificios. La antigüedad, que nos marca la calidad de los materiales, el tipo de material que se utiliza, el estilo. La disposición, es decir, el lugar que ocupan, si están muy juntos, si están muy separados. La forma, si es en altura, si es de un solo piso. Por nivel económico de sus ocupantes, pues ahí veremos viviendas de calidad, variable, unas más ricas, otras más pobres. Esto es todo lo que influye en las edificaciones. Nosotros nos vamos a centrar en dos aspectos, la disposición y la forma. Para empezar, por disposición podríamos hablar que tienen una disposición cerrada cuando los edificios están unos junto a otros y forman manzanas que se separan por calles. Y podemos decir que tienen una disposición abierta cuando están separados por espacios más o menos libres. Esto es más habitual en las zonas de la periferia que en el centro de las ciudades, porque en el centro están más limitadas de espacio. En cuanto a la forma, normalmente distinguimos viviendas individuales, que se llaman también unifamiliares, son las de una planta o dos como mucho, están pensadas para una única familia, y las colectivas, que serían los bloques de pisos, con varias viviendas y varias familias viviendo en el mismo edificio. Vamos ahora con el plano, que esto es importante, es una cosa con la que tenéis que quedaros, pero muy bien.
El plano es una representación gráfica de la forma y de los elementos que tiene una ciudad. Tiene los espacios libres representados y los construidos. Sería como un dibujito de la vista aérea de una ciudad. Y hay varios tipos de planos: el irregular, en cuadrícula, y el radiocéntrico. No los tenemos excluidos, es verdad. Es decir, que, por ejemplo, si en una ciudad tenemos en el casco antiguo un casco irregular, normalmente en la zona un poco más moderna será de cuadrícula. Es decir, que se combinan varios planos en una misma ciudad. Vamos a ver cada uno de ellos. Para empezar, el plano irregular. El plano irregular se caracteriza porque las calles están desordenadas. No siguen un patrón ni cuadricular ni circular. Están como construidas un poco sin planificar. Como que se hicieron a prisa y corriendo, sin importarles mucho la finalidad de las calles. La cosa es que suelen ser estrechas, poco organizadas y muchas sin salida. Esto pasa sobre todo en las ciudades que tienen pasado medieval, especialmente musulmán, también cristiano, pero especialmente musulmán. Se intentaban adaptar un poco a la geografía y como las ciudades crecían así un poco a saltos, pues tenían que ir construyendo a medida que les venía la cosa. Se conserva sobre todo en las ciudades con cascos antiguos, como ya os digo, de origen musulmán o cristiano medieval. Y tenemos un ejemplo con el plano urbano de Córdoba, y ahí tenéis la vista aérea, se ven esas calles así sinuosas, tortuosas, algunas que por aquí incluso no terminan en ningún sitio. Se ve desorden, por decirlo así. El plano en cuadrícula, por el contrario, bueno, podemos decir que es todo lo contrario. El plano en cuadrícula se organiza en celdas rectilíneas eh, que se cortan, bueno, en celdas, perdón, organizadas por calles rectilíneas que se cortan en ángulo recto. Es decir, tiramos como una especie de parrilla y en el medio ponemos las edificaciones, que suelen ser también o en forma de octógono o en forma de cuadrado. Un ejemplo, Barcelona y su famosísimo ensanche. El ensanche de Barcelona es un clarísimo ejemplo. Aquí parece que pusieron una parrilla de estas con las que hacen el Whopper. Fijaos, es que es hasta un gusto visual. Y además se distingue muy bien de la zona con el casco antiguo, que aquí se ve mayor desorden, las calles así como muy desordenadas y mal planificadas, y sin embargo aquí ya veis, no le falta un detalle. Como digo, es propio de ciudades de fundación nueva, por ejemplo, la Carolina, tenemos un pueblo en España que es de nueva fundación y que es así. Muchas de las ciudades estadounidenses también tienen este plano, porque eran ciudades nuevas y dijeron, bueno, pues vamos a hacerla ordenadita. Y los ensanches, es decir, los nuevos barrios burgueses del siglo XIX, tanto Madrid como Barcelona, en su ensanche tienen este plano. Y por último pasamos al radiocéntrico o radioconcéntrico, se le llama también, en el que se ve como una especie de círculo inicial del que salen calles que se cortan con anillos. Fijaos en el plano y fijaos en la foto aérea. Este caso es el de Vitoria. Esto pasa cuando normalmente se fundan las ciudades en una colina o en torno a un núcleo importante en altura. Por ejemplo, aquí habría una iglesia o un castillo, la población fue creciendo y fue siguiendo los propios anillos de la colina y así fue dando lugar a un plano circular. Como veréis, ese plano circular se va a ir combinando con otros tipos de planos. Por eso os decía que los planos pues, se combinan y son diferentes en una misma ciudad. Con esto terminamos esta segunda sesión. Espero que haya quedado más o menos claro. Y en la siguiente hablaremos de los elementos de ese plano urbano.